Y vamos a empezar con la clase. Señor Cáceres dice, recién se matriculó. Eh, ¿Se encuentra en este paralelo? O de todas maneras, ahora me acuerdo para incorporarle, ya que como no está todavía en lista, me hace acuerdo, ¿no? Ah, ya, listo, listo. Yo ya reviso entonces el correíto correspondiente, ¿ok? Y que yo también le mandé un correo. ¿Quién es yo? ¿Aro? Sí, era para decirle sobre las tutorías y porque estaba haciendo un Ujú. programa en MATLAB para presentarle y para que me revise. Entonces, para Mm, recuperar. Eso. ya le... Me hace acuerdo al final, ¿no? Por favor. Ya dije, yo le hago. Gracias. Bien, entonces empecemos con la clase. Tenemos como tema del día de hoy la carta de Smith, ¿sí? Recordarán que ya trabajamos con esta carta de Smith. En la asignatura previa nosotros vimos cómo se conformaba, sobre todo nosotros le dimos mayor importancia a la conformación de la carta de Smith. En esta clase de hoy y para esta asignatura, en cambio, vamos a tratar de manejarle un poquito más. Sobre todo, tenemos como objetivos el manejo, ¿sí? Nos interesa que se comprenda el uso de la carta de Smith, las aplicaciones que tenemos para la carta de Smith y además cuáles son las herramientas digitales que podemos tener a nuestro alcance para poder solucionar problemas cotidianos. Entonces, vamos a recordar de las clases anteriores. Ya hasta la clase previa nosotros revisamos cuáles eran todos los fenómenos que se producen en una línea de transmisión en altas frecuencias. Sobre todo nos interesaba que a partir de la aparición de una onda electromagnética en la línea de transmisión, en su propagación por esa línea se presentaban dos características que correspondían a la línea de transmisión, que eran las impedancias. Entonces, una vez que aparecían estas impedancias, nosotros podíamos tener diferentes tipos de pérdidas. Entonces, recordemos, la onda electromagnética se propagaba por una línea de transmisión en diferentes formas, en diferentes modos. Por lo tanto, teníamos el modo fundamental y los modos superiores. Ahora, respecto al modo fundamental y sobre todo el problema que se generaba en el modo fundamental, que era la reflexión, nosotros dejamos ese tema como que un poquito abierto, es decir, ¿qué hacemos para disminuir las pérdidas en una línea de transmisión? Pues simplemente el acople de impedancias, ¿ok? Entonces, teóricamente nosotros tenemos pérdidas justo en los puntos de conexión. Es decir, de una manera general, esto no es solo en líneas de transmisión, de una manera general, nosotros tenemos pérdidas en todas las uniones entre diferentes elementos o entre diferentes sistemas. ¿A qué me refiero con sistemas? Recuerden que para nosotros un sistema puede ser un elemento, puede ser una línea de transmisión o puede ser un circuito completo, ¿sí? Para llamarles con un nombre general, se les dice sistemas a todos ellos. Entonces, en muchas ocasiones, cuando nosotros estamos hablando de circuitos de radiofrecuencia, nos generaban problemas, sobre todo a la hora de implementarlos. Es decir, buscábamos circuitos en Internet, eh, hacíamos la compra de los materiales y los elementos los mismos que se proponían, pero a la hora de incorporar el circuito, o se nos quema, o sea, si funciona buenísimo, pero funciona 5 minutos y se nos quema. O por otro lado, ni siquiera llegaba a funcionar. Entonces, ¿cuál era el problema que nosotros tenemos? Es precisamente la diferencia de impedancias que tienen dos sistemas. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un amplificador clase A, amplificador de potencia,
para un circuito de audio, por ejemplo, a la hora de conectar su circuito al parlante o a la hora de conectar su circuito a la base, al equipo, tenemos precisamente el problema de desacople de impedancias y por lo tanto se nos pueden quemar los elementos, el parlante, nuestro circuito o el equipo en sí. Entonces, realmente el análisis de impedancias en muchas circunstancias, muchos autores que suben sus circuitos en el Internet no hacen este tipo de análisis y por eso es que no, en muchas ocasiones no nos funciona, no nos sirve, ¿correcto? Aunque realmente la parte teórica esté bien hecha, quizás los elementos sean bien seleccionados, pero solamente por no hacer un análisis de impedancias puede estar no sirviendo. ¿Por qué sucede eso? Entonces, vamos a recordar que nosotros tenemos un índice o un coeficiente de reflexión que está dado precisamente por la diferencia de impedancias entre un sistema y el otro, ¿sí? Obviamente en esta gráfica, el primer sistema es nuestra línea de transmisión, el segundo sistema es la carga. Entonces existe un desacople de impedancias entre la carga y la línea de transmisión. Esto para nosotros ya era una pérdida en sí misma, por eso se podía hallar simplemente con esta pequeña ecuación las pérdidas por retorno. Es decir, le hallamos el menos 20 al logaritmo y ya podemos hallar cuánta cantidad de pérdidas podemos tener. Ahora, pérdidas se generaban o se daban porque al existir una diferencia de impedancias, una cierta cantidad de señal se quedaba ahí en la carga y otra se reflejaba. La otra parte que le hacía falta se reflejaba. Por lo tanto, la superposición de esta onda reflejada con la incidente también nos generaba otra pérdida adicional, que era para nosotros la generación de una onda estacionaria, ¿sí? Es decir, el ROE, la relación de onda estacionaria, era para nosotros un sinónimo de pérdidas también, aunque habíamos indicado que el ROE se puede disminuir al máximo haciendo que los nodos de esta onda estacionaria coincidan con la fuente y con la carga. Y de esa manera disminuíamos las pérdidas por onda estacionaria. Ahora, significa que tenemos un problema que solucionar. Si estos dos tipos de pérdidas se generan por el desacople de impedancias, obviamente lo que debemos hacer es acoplarlas. ¿Qué significa acoplarlas? Para nosotros, significa que vamos a encontrar una impedancia que nos ayude a disminuir la mayor cantidad de pérdidas posibles. ¿Cómo hacemos eso? Visualicémoslo de esta manera. Perdón. Si tenemos una impedancia 1 de nuestro primer sistema y además una impedancia 2 de nuestro segundo sistema, entonces sabemos que por ser impedancia debe recordar que tiene una parte real y una parte imaginaria. Por lo tanto, en los dos casos tenemos ese comportamiento. Una parte real resistiva y una parte imaginaria reactiva. Para hacerles la diferencia, le ponemos un subíndice 2, ¿correcto? Sin embargo, el comportamiento es el mismo para los dos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que se encuentren acopladas? Primero que todo, es necesario observar desde los elementos o desde los circuitos más simples, más básicos. Eso significa que entre dos conductores, si ellos están uniéndose, vamos a graficarlos acá, si se están uniendo con una señal constante, una señal directa,
Entonces, lo único que en lo que debemos preocuparnos para que se encuentren acoplados es que las dos resistencias de los dos sistemas o de los dos conductores tienen que ser iguales. ¿Ok? Eso por un lado. Eso cuando tenemos señales de corriente continua. Cuando tenemos señales de corriente alterna, ya no tenemos solamente resistencias, sino que más bien se transforman a impedancias como acabamos de visualizarlo. Entonces, ya no podemos solamente igualar las resistencias, tenemos que verificar qué pasa con esas impedancias. Ahora, desde ese punto de vista, diríamos lo siguiente. ¿Qué pasa? O es decir, ¿qué pasa si podemos eliminar esas partes imaginarias? Entonces nos quedaríamos con impedancias solamente con partes resistivas reales. ¿Ok? Entonces, para poder eliminarlos, debemos saber cuál es su comportamiento. Las partes imaginarias tienen dos comportamientos. Un comportamiento inductivo y uno capacitivo. Lo mismo con la otra impedancia. En dependencia del signo, si es positivo ese valor, entonces estamos hablando que el comportamiento es inductivo. Y por lo contrario, si el signo es negativo, entonces su comportamiento va a ser capacitivo. De acuerdo a esto, nosotros ya podemos hacer al menos una aproximación de cómo eliminarlos. Es decir, si mi primera impedancia tiene un comportamiento positivo, inductivo, haciendo que la impedancia 2 tenga un comportamiento contrario, es decir, negativo y por lo tanto capacitivo, nosotros estaríamos en la capacidad de eliminar, como son del mismo valor numérico, pero de signos contrarios, se podrían eliminar y de esa manera podemos obtener solamente una parte real. ¿Ok? Y por lo contrario, asimismo, si tenemos un comportamiento capacitivo, podemos eliminarlo con un comportamiento inductivo, tal como pueden visualizarlo en esta gráfica de aquí. Fíjense, nuestra primera impedancia tiene un comportamiento inductivo y la carga, en cambio, tiene un comportamiento capacitivo. De esa forma, al eliminarse esos dos componentes, solamente nos quedamos con un circuito básico de resistencias nada más, es decir, un circuito como en corriente continua. ¿Y qué significa eso? Si ya tenemos un comportamiento de la línea de transmisión como si trabajáramos en corriente continua, lo único que nos queda es igualar esas dos impedancias. Así de sencillo, así de simple, ¿correcto? Ahora, este procedimiento nosotros lo hacemos porque debemos asegurar el principio de máxima transferencia de potencia. No olvidarse esto, por favor. El principio consiste en que toda la señal del generador llegue hacia la carga y no exista ninguna cantidad de reflexión. Ahora, matemáticamente, recordemos de la clase anterior, recordemos que la ecuación de onda, la solución que tenía esta ecuación de onda, directamente me proporcionaba una señal incidente y una reflejada. Acuérdense que teníamos una tensión total que era igual a la suma entre la tensión incidente más la tensión reflejada, ¿sí? Es decir, matemáticamente es imposible tener solamente una onda incidente, ¿sí? Eh, y que refleja realmente la realidad, es decir, aunque nosotros solucionemos el problema del acople de impedancias, disminuyendo al máximo las pérdidas, nosotros podemos disminuir las pérdidas por desacople, pero nuevamente, siempre existirá una señal reflejada, ¿ok? Y es por eso que esa señal reflejada, cuando tenemos acopladas las impedancias, tenía el valor que habíamos indicado anteriormente, que era 1,2. Es decir, el ROE, la relación de onda estacionaria, siempre va a existir, pero el valor mínimo al cual nosotros atribuyamos pérdidas mínimas por acoplamiento de impedancias es igual a 1,2. Eso significa que a medida que vamos, dígame, significa que cuando nosotros veamos el ROE, la relación de onda estacionaria, con un valor
mayor a 1.2, ya sabemos que tenemos un problema de desacople de impedancias. Si estamos con ello claros, es decir, si usted ve un valor de ROE 1.2, usted directamente puede indicar que en la conexión que usted está observando, el ROE es mínimo y por lo tanto las impedancias se encuentran acopladas. Lo cual además implica que las pérdidas por retorno son menores a menos 10 dB, tal como se había indicado en la clase anterior, en la clase previa. ¿Sí? Entonces, si todo lo solucionamos con acoples de impedancias, tenemos que acoplar impedancias. ¿Sí? Bien, aunque nosotros habíamos dicho que el valor exacto es 1.2 para el ROI, recuerden que habíamos indicado también que podemos llegar a 1.5, es decir, también es aceptable. Pero en la práctica es necesario no subir más de ello. Incluso para la asignatura por didáctica, dijimos que era aceptable hasta un valor de 2, pero solamente por la asignatura nada más. En la vida real, en la práctica, solamente máximo tenemos 1.5, ¿sí? Si estamos claros ahora sí de por qué a qué se refieren estos tipos de pérdidas. Entonces, ahora, acuérdense que no son solamente estas las pérdidas. Acuérdense de electrónica de radiofrecuencia. Tenemos pérdidas además por no linealidad, por distorsión. Tenemos además pérdidas por ruido, del cual, si recordamos, el ruido podía ser del mismo sistema o podía ser un ruido externo. ¿Preguntas, dudas? Una pregunta, ingeniero, en lo que está el SWR es 1 más I Es en la ecuación. uno más el módulo de la constante, del coeficiente de reflexión. Acá tenemos el coeficiente de reflexión. Ah, es de gracias, ingeniero. Sí. ¿Alguien? ¿Alguna otra duda? No me veas. Bien, entonces. Una pregunta, disculpe, ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Podría repetir la definición de principio de máxima potencia? Ya, el principio de máxima transferencia de potencia, ¿sí? Es asegurar que la totalidad de la señal, que la totalidad de la señal del generador llegue hasta la carga sin ningún tipo de pérdidas. Así sería de manera general. Ahora, este procedimiento, ¿alguien más, digamos, antes de continuar? ¿Alguna otra duda? Ahora, el principio, este procedimiento que nosotros estamos siguiendo, es decir, de tratar de eliminar la parte imaginaria, se denomina como hallar el complejo conjugado de la impedancia, ¿correcto? Es decir, siempre nosotros vamos a tener un tipo de ejercicio similar al siguiente. Tenemos una impedancia de fuente o de línea, como usted quiera llamarle, y además se encuentra unida a una carga, ¿correcto? Entonces sabemos que existe una impedancia 1 y una impedancia 2. La idea del principio de máxima transferencia de potencia y además del procedimiento de acoplar impedancias sería hacer que la impedancia 1 se encuentre directamente como un complejo conjugado de la impedancia 2. Eso sería lo ideal. Sin embargo, los circuitos se hacen sin tomar en cuenta la impedancia. Simplemente usted hace el circuito y al final hace un análisis de impedancias. Cuando ya tiene el circuito hecho, ya cuando tiene el circuito con todos los elementos correspondientes, entonces hace un análisis o una medición de impedancias y es entonces nosotros observamos
alguna diferencia que exista. Si digamos que tenemos la mejor suerte posible, las impedancias son iguales o son complejas conjugadas, entonces, qué bueno, ya se encuentran acopladas inicialmente. Pero realmente, en la mayoría de casos, vamos a tener como resultado un desacople de impedancias, ¿sí? Es decir, siempre vamos a tener esas dos impedancias desacopladas. Entonces, ¿cuál es cuál es el procedimiento que tenemos que seguir para hacer el acople de impedancias? Lo único que nos queda es incorporar algo aquí, ¿sí? Es decir, imaginemos que tenemos nuestro equipo de sonido con un parlante, ¿sí? Enciende el equipo, se quema el parlante. Cambio de parlante nuevo. Enciende el equipo, se quema nuevamente. ¿Ok? Hacemos análisis de impedancias y vemos que las impedancias no son iguales, no son complejas conjugadas. Y es por eso que se están quemando los parlantes. ¿Qué debería hacer? En la práctica, ¿cómo solucionaría el problema? Incorporando algo en la mitad, ¿sí? Si corto o separo esa conexión y pongo algo en medio de esa conexión, entonces solucionaría el problema. Por lo tanto, teóricamente hacemos lo mismo. Yo necesito separar justo aquí la unión entre las dos impedancias, porque las impedancias ya vienen dadas. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Incorporar algo para que me ayude a que las impedancias sean complejas conjugadas y por lo tanto no me queme el sistema al parlante, ¿correcto? Es lo mismo en este caso también. De acuerdo a ello, nosotros siempre vamos a encontrar una tercera impedancia. Vamos a llamarle impedancia de acople, una Z sub A. Esa impedancia ayuda a que tanto la impedancia 1 como la impedancia 2 vean hacia su frente una impedancia compleja conjugada, ¿sí? Es decir, de manera más simplificada, si la impedancia 1 observa hacia allá una impedancia, la unión entre estas dos impedancias tiene que ser una impedancia compleja conjugada de Z1. Por otro lado, si ahora la impedancia 2 observa en este sentido, entonces la unión de estas dos impedancias debería ser una impedancia compleja conjugada de Z2, de la impedancia 2. En eso nos ayuda la impedancia de acople. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Bien, como el inicio de los problemas de pérdidas es esto de aquí, el desacople de impedancias, la diferencia o la relación que exista entre las dos impedancias, tanto de fuente como de carga, es decir, estamos hablando del coeficiente de reflexión. Por lo tanto, llevándonos el coeficiente de reflexión, nosotros podemos tener una expresión, vamos a hacerlo aquí, ZL menos Z sub 0 sobre ZL más Z sub 0. Esa es la relación del coeficiente de reflexión. Como nosotros sabemos que las impedancias tienen parte real y parte imaginaria, hacemos un reemplazo de esos valores y podemos obtener lo siguiente. Vamos a llamarle RL a la parte real de la impedancia de la carga y vamos a llamarle XL a la parte imaginaria, a la parte reactiva. Tenemos menos, asimismo vamos a llamarle Z sub 0, perdón, esto es R sub 0 más J X sub 0. Hacemos la división, tendríamos casi lo mismo, RL más J XL más R sub 0 más J X sub 0. ¿Ok? El reto está en separar las partes reales e imaginarias. ¿Sí? De toda esta expresión que acabamos de incorporar,
La idea es separar toda la parte real por un lado y toda la parte imaginaria por otro lado. Por lo tanto, si logramos hacer eso, entonces vamos a encontrar que el coeficiente de reflexión tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Si estamos claros hasta ahí? Obviamente, acabamos de indicar, R es solamente una simplificación de todo lo que esto corresponde a la parte real. Por lo tanto, aquí tenemos una expresión matemática. R es una expresión matemática. Y lo mismo que X es igual a una expresión matemática. Estas dos expresiones me generan funciones o gráficas circulares. Y esas circunferencias nos generan las gráficas que pueden visualizar en pantalla. Como tenemos dos expresiones distintas para la parte real y para la parte imaginaria, acá nosotros tenemos círculos que corresponden a la parte real cuando nosotros tomamos a la parte imaginaria como constante. Es decir, damos diferentes valores a R y obtenemos ese conjunto de circunferencias. Por lo contrario, tenemos un valor constante para R y damos diferentes valores a X y obtenemos este conjunto de circunferencias. Tenemos dos grupos de circunferencias. ¿Ok? Esto solamente para recordarles, porque realmente eso ya lo vimos en la asignatura previa. Para quienes no vieron conmigo, les invito a revisar, que no es muy complicado, solamente es buscar la ecuación que le corresponde a estas dos constantes, R y X. No hay ninguna dificultad, ¿correcto? Entonces, como los dos grupos de circunferencias conforman un solo elemento, que es la constante de reflexión, entonces tenemos que unirlas, ¿correcto? Al unirlas, significaría que toda esta gráfica debo llevarle para acá y coincide de esta manera. ¿Ok? Y con ello obtenemos la carta de Smith. Pregunta, ¿quién recuerda? Si las circunferencias eran así, ¿por qué la sección, esta que está acá, se debe eliminar? ¿Por qué nos quedamos solamente con lo que sobra en esta parte de acá? ¿Quién recuerda? Bien. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Esta gráfica, esta carta de Smith, representa gráficamente lo siguiente. Como estamos hablando del coeficiente de reflexión, ¿dónde se genera ese coeficiente de reflexión? Cuando tenemos el circuito, lo podemos visualizar de mejor manera. Es decir, si yo quiero unir o conectar una fuente y una carga, el coeficiente de reflexión, dijimos, se genera en la conexión precisamente. Por lo tanto, tenemos ese coeficiente justo en esta conexión de aquí. Ahora, ¿cuáles son los comportamientos extremos que podemos tener en esta línea o en esta conexión? El primer comportamiento extremo es, ¿qué pasa si no tengo carga? ¿Qué sucede si mi línea de transmisión teóricamente es infinita y por lo tanto la señal incidente nunca llega a generar una onda reflejada? ¿Sí? Entonces tenemos como resultado que las pérdidas son mínimas. Recuerden que estamos en el coeficiente de reflexión. Existe cero de reflexión. Por lo contrario, cuando en cambio tenemos una impedancia muy grande, entonces toda la señal que llegue hacia la carga se va a reflejar en su totalidad.
La carta de Smith le representa todos los posibles valores desde la mínima cantidad de pérdidas, que es 0, hasta la máxima cantidad de pérdidas, que es la totalidad de la señal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tengo 0 de pérdidas, me encuentro justo en este punto de aquí. Fíjense, ahí existe un punto igual a 0. ¿Ok? Y a medida que la impedancia de la carga pueda ir incrementando, digámoslo así, iré obteniendo un incremento de pérdidas, un incremento de una onda reflejada. Por lo tanto, mientras mayor sea, mayor cantidad de reflexión tendremos. Ese procedimiento, todos esos valores intermedios entre 0 y máxima pérdida, se encuentran representadas en la carta de Smith. ¿Dónde se encuentra entonces la máxima cantidad de pérdidas? Tenemos representado en este otro extremo. ¿Ok? Si aquí era 0, las pérdidas totales están en el otro extremo, por un lado. Si nosotros estamos haciendo una circunferencia con ese valor máximo, si tomamos el compás y abrimos con ese radio, entonces se genera la circunferencia mayor, lo cual nos está indicando que la carta de Smith está hecha, o es decir, la circunferencia mayor es la mayor cantidad de pérdidas que se puede dar. Entonces, físicamente, si mi señal incidente tiene 5 voltios, no voy a esperar a que la señal reflejada máxima tenga 15 voltios, 20 voltios. ¿Ok? No se puede reflejar una cantidad de señal mayor a la que está incidiendo. Entonces, la mayor cantidad de reflexión es el 100% o 1, ¿correcto? Y por eso es que el círculo mayor se le denomina círculo de reflexión de radio 1, porque representa la mayor cantidad de reflexión. Entonces, por eso, a eso se debe que eliminemos las partes externas. Como dije, un valor que se encuentre por aquí me estaría indicando que si yo envío una señal de 5 voltios, está reflejándose 20 voltios. Y eso es imposible, ¿sí? Entonces, por eso es que toda esta sección se elimina, se borra, porque no tiene sentido en la vida real. En la práctica, no puede ser posible que algo suceda fuera de esa circunferencia. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Entonces, Está claro. mientras más nos alejamos del radio, aumenta aumenta la reflexión, mientras más nos alejamos del centro de la circunferencia. Correcto, eso es bastante bien. Sí, justo cuando nosotros estemos tratando con antenas, que es lo nuestro, es necesario llevar o es necesario visualizar qué tan cerca se encuentran las impedancias del centro de la carta de Smith, es decir, justo aquí, ¿sí? ¿Dónde estamos? Justo aquí. Mientras más nos alejemos, mayor pérdidas tendremos. Muy bien, gracias. Dígame, ¿alguien más? Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más tenía una pregunta? No, ingeniero, está claro. Listo. Esperamos un momentito nada más. Permítanme un ratito. Vaya a ver, dice lo que... Bien, entonces continuamos, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente también. Esto es importante cuando estemos haciendo acoples de impedancias. Habíamos indicado dos comportamientos distintos, ¿correcto? Una, cuando no existe la carga y por lo tanto la señal de incidente nunca va a encontrar
una impedancia distinta, siempre va a estar acoplada, por lo tanto, las pérdidas son 0, que habíamos indicado que es esta de aquí, que es esta correspondiente. Fíjense que realmente estamos hablando de un circuito abierto, ¿sí? Entonces, por eso se le denomina a este punto de circuito abierto. Y por lo contrario, teníamos que la máxima pérdida se generaba cuando la impedancia de la carga se encuentra muy desacoplada. Por lo tanto, me permitía reflejar la totalidad de la señal. Eso significa que tenemos un circuito cerrado o cortocircuito. Y por eso este punto de acá, en cambio, se denomina punto de cortocircuito. ¿Ok? No olvidarse esos nombres porque vamos a utilizarlos, o mejor dicho, en la práctica se utilizan esos dos conceptos, esos dos nombrecitos, para poder hallar diferentes resultados de acoples, ¿sí? Que quizás muchos de ustedes ya lo visualizaron también, pero igual vamos a revisarlos un poco. Entonces, como estamos hablando que sirve para acoples, ¿cuáles son los diferentes tipos de acoples que podemos obtener o realizar? Aquí tenemos un pequeño resumen, ¿sí? Como dijimos ya quizás en la clase, en la asignatura previa, ya vimos muchos de ellos. Entonces, tenemos dos formas, aquí está resumido, dos formas de acoplar las impedancias. Fíjense, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que estamos haciendo? Dijimos inicialmente que ya tenemos una línea de transmisión y que se quiere, o mejor dicho, que se está uniendo a una carga. ¿Sí? Están conectadas. Si nosotros las unimos, sabemos que están en desacople y por lo tanto pérdidas. Como dijimos al inicio, la forma en la cual nosotros podemos solucionar es implementando algo ahí en medio. Es decir, la impedancia de acople. ¿Sí? Esa impedancia de acople puede ser hecha o puede ser representada físicamente por circuitos resonantes que son realmente filtros de RLC o por líneas de transmisión, ¿ok? Por circuitos resonantes, ¿dónde la tenemos ubicadas en la vida real? Cuando ustedes abren los balloons, es decir, la cajita con la que se une una antena a la televisión, en las antiguas televisiones, creo que en las actuales ya no hay. Cuando ustedes le abren, hay un circuito, hay un filtro, un circuito resonante RLC, ¿sí? Es decir, todavía se utilizan sobre todo en el área de las bandas UHF, VHF, que son las de señales de televisión, ¿ok? Entonces, físicamente, la impedancia de acople, que debe ser calculada con la carta de Smith, tiene que transformarse en algo. La primera forma, filtro RLC. Es decir, yo puedo incorporar aquí una inductancia y una capacitancia. Obviamente esto sale de un cálculo y un procedimiento, pero con ello yo ya puedo tener acopladas las impedancias. Por otro lado, ese es por circuito resonante. Por otro lado, puedo realizarlo por una línea de transmisión. ¿Qué significa eso? Como estamos hablando de altas frecuencias, dijimos que apenas una corriente llega a una línea de transmisión, esta línea de transmisión generaba un campo eléctrico y un campo magnético, que se podían representar con inductancias y capacitancias, ¿sí? Y por lo tanto, me sirve también para representar la impedancia de acople. Eso significa que si yo incorporo aquí una sección de línea de transmisión, yo ya puedo acoplar esas dos impedancias previas. Ahora, eso por un lado. Puedo también dar otra solución distinta. La solución podría ser, si yo voy moviéndome de aquí hacia acá y hallando los valores de impedancia de entrada, podría yo llegar a calcular una impedancia que sea la suficiente como para que se encuentre acoplada a la impedancia característica. Eso significaría que yo debería llegar a ese punto y cortar la línea de transmisión. Y con ello unir directamente y ya tendría acopladas las impedancias. Ahora, esto sería sencillo si fuese posible en cualquier circunstancia.
Es solamente posible cuando estamos hablando de líneas de transmisión, porque es fácil cortar el cable a la longitud que usted requiera, por un lado. Sin embargo, si estamos hablando de que este análisis funciona incluso para circuitos, no es posible quitarle una parte del circuito, no es posible quitarle una resistencia, un capacitor, un inductor, no es posible quitarle un transistor si eso es parte del circuito. Por lo tanto, no es posible recortar, ¿correcto? Entonces, en esos casos en los que no es posible recortar, en las que nos estamos basando en circuitos que no tienen conductores que puedan ser cortables. En cambio, estamos hablando, por ejemplo, en la mayoría de casos, con circuitos de microcinta. Por ejemplo, cuando ustedes abren su computadora, su celular, ven que los conductores no son tubulares, no son cilíndricos, están hechos en la placa del circuito mismo. Esos son los conductores. A eso se le denomina microcinta. Por lo tanto, en esas circunstancias se hacen acoples también por microcinta. Cuando lleguemos a antenas de microcinta, haremos ese tipo de ejercicio. Y por otro lado, por ejemplo, cuando estamos hablando de antenas, asimismo de televisión, VHF, UHF, tenemos algo similar a esto. Aquí está nuestro televisor. Tenemos el volumen, que es el acople por circuito resonante. Tenemos la línea de transmisión y ponemos el cable hasta el techo de nuestra casa, ¿correcto? En el techo de la casa se encuentra conectada nuestra antena. Entonces ya tenemos otra conexión adicional. En este punto de conexión es donde nos sirven, por ejemplo, los acoples por líneas de transmisión de tipo bifilar. O en otras palabras, con líneas de transmisión tubulares, ¿sí? O cilíndricas. ¿Ok? Si estamos claros a qué nos referimos. Entonces, como dijimos, realmente cuando debemos hacer diferentes tipos de conexiones, en cada conexión debemos hacer ese acople de impedancia. Entonces, si se fijan, miren sus routers, miren sus celulares, sus computadoras, o sus celulares sobre todo, los routers de conexión a Internet, no tienen esto. Es decir, para evitarse este acople que se encuentra aquí, conectan directamente, incluso este de aquí, conectan directamente al circuito la antena. Y de esa manera se evitan pérdidas y además procedimientos de acoples de impedancias. Obviamente en dependencia del tipo de tecnología también. Sin embargo, si necesitamos llevar nuestra antena al techo de la casa, estamos obligados a realizar estos tipos de análisis de acoples de impedancias. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, ingeniero. Chévere, gracias. Entonces, dentro de estos acoples de elementos cilíndricos, podemos tener dos tipos, en serie y en paralelo. Lo que habíamos indicado, ¿no? Si tengo una línea de transmisión en la que puedo hacer un acople, digamos que tenemos así, la línea de transmisión, bifilar, dos conductores, y además tenemos una carga. Habíamos indicado, una de las formas de hacer el acople es en serie. Eso es lo que habíamos indicado hace ratito, que yo puedo incorporar una sección de línea de transmisión antes de la conexión y con ello ya puedo tener acopladas las impedancias. No es recomendable porque por otras circunstancias más todavía. A altas frecuencias, a las frecuencias a las cuales trabajamos, esas secciones son muy pequeñitas, prácticamente imposible de incorporarlas. Por eso es que se utiliza ya no en serie, sino en paralelo, ¿sí? ¿Qué significa en paralelo? Esto de aquí. Hacemos simplemente con la carta de Smith,
se mide la distancia a la cual deba incorporarse ese acople. Cuando ya tenemos esa distancia determinada, medimos la longitud de ese acople y lo incorporamos. La longitud estaría aquí. ¿Ok? Así de simple. Y con ello, esa sección de línea de transmisión en paralelo realiza el acople de impedancias necesitado. ¿Sí? Si se fijan, tenemos dentro del tipo de acoples en paralelo, tenemos simple, doble y múltiple. Simple significa esto que acabamos de hacer ahorita. Doble significa dos de ellos. Y múltiple significa más de dos. Nada más, así de simple. Ahora, justo lo que decíamos anteriormente. Aquí en esta carta de Smith, tenemos puntos, dos puntos de la carta de Smith. El punto de cortocircuito y el punto de circuito abierto. La distancia está de aquí. La distancia y la longitud de los acoples o de los stubs, se denominan stubs, se pueden medir de dos maneras, justo como vemos en esta carta de Smith. Si las medidas son desde el punto de cortocircuito o desde el punto de circuito abierto, entonces nuestro stub puede ser cortocircuitado o en circuito abierto. En este ejemplo tenemos un stub cortocircuitado. Si se fijan, hace un cortocircuito entre las dos líneas de transmisión. ¿Ok? Por lo tanto, significa que la distancia y la longitud fueron medidas a partir de este punto de aquí, punto de cortocircuito. Si las medidas fueron tomadas desde el punto de circuito abierto, la única diferencia cuando se les implementa sería que esto de aquí. Es decir, mi stub estaría así. Y el otro, si es doble, así. Y también ya tendríamos impedancias acopladas. ¿Ok? Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos saber que se hace para el acople de impedancias. ¿Sí? No hacemos ejercicios de esto porque, como les dije, hay simuladores que les hacen esto directo. Solo mete información, da un clic y le genera todo eso. Sobre todo en el software Amanogawa, que es el que yo les recomendaba, pero con la complicación de que no se abren en los exploradores en los que no tienen Java. Incluso en algunas circunstancias he visto, aunque esté Java, no se ejecuta. Sin embargo, traten de verlo y traten de ejecutarlo. Es bastante bueno, es bastante didáctico el procedimiento que lleva para los acoples. De todas maneras, en otras circunstancias pueden tener otros software más de simulación en los que pueden hallar el procedimiento ya directo desarrollado. ¿Ok? Eso respecto al uso. Ahora, ya sabemos qué es la carta Smith, ya sabemos para qué sirve. Ahora, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se utiliza? Una pregunta, ingeniero, de la parte anterior. ¿Ya? Cuando estamos en circuito abierto, no existe la impedancia, ¿no es cierto? En donde se va a poner la distancia. ¿Existe la impedancia? Claro que sí. Tiene que estar, o sea, la impedancia de carga o la impedancia... La impedancia de carga. Tiene que estar, claro que sí. Precisamente tenemos el problema de acople de impedancias porque están conectadas dos impedancias que no se encuentran acopladas. ¿Sí? Entonces sí, tiene que estar ahí. Pero si existiera la impedancia de carga, entonces de ahí ya no sería un circuito cerrado. No estamos hablando de que el circuito con el problema es un circuito cerrado o circuito abierto, sino que el tipo de implementación del acople se encuentra en abierto o en cortocircuito. Solo el tipo, es decir, el acople que estamos incorporando, que son estos pedacitos de conductores, pueden estar así como circuito abierto o así como circuito cerrado, porque está cortocircuitando las dos líneas de conducción. A eso se refiere, no en la forma en la cual se encuentran estos elementos de aquí. No, esos se supone que tienen que estar conectados y que por eso tienen problemas de desacople. ¿Sí? ¿Sí estamos gracias, claros ahí? ¿Ya? Sí, gracias, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda?
Bien, entonces resolvemos este ejercicio, por favor. Les había indicado en la página, en la plataforma, que tuvieran a la mano una carta de Smith, una regla, quizás un graduador de ser necesario y un compás. Entonces, todos a la mano van haciendo conmigo, por favor, el procedimiento. Ya voy a verificar que estén haciendo conmigo, así que empezamos, ¿sí? ¿Todos listos? Manito arriba. Y ahí que ¿Listo? Ok, listo, listo. Bien, así compruebo que también están en clase. Bien. Voy a ir preguntando, así que vayan haciendo conmigo, ¿correcto? Vayan haciendo paso a paso. Entonces, recuerden, el objetivo de la clase no es solucionar el problema del acople, ¿sí? Porque eso ya se hace directamente en los software que ustedes encuentren. El objetivo es saber cómo trabajar con la carta de Smith y cómo interpretar, ¿sí? Porque cuando hacemos antenas, los software que nos ayudan a simular las antenas nos generan directamente la carta de Smith. Incluso nos generan con las impedancias y con todo lo que nosotros necesitamos ya representados internamente en la carta de Smith. Por lo cual, lo que nos interesa es interpretar esos resultados, esos valores, ¿ok? Por eso es que este ejercicio que vamos a hacer a continuación nos ayuda precisamente a eso, a saber cómo manejar esa carta de Smith y cómo obtener diferentes valores de esa carta de Smith, ¿ok? Bien, entonces, dice el ejercicio, una línea de transmisión de 50 ohmios está terminada en una impedancia de carga de 30 más J 40 ohmios. Calcular. Entonces, fíjense, siempre que hagan ustedes un análisis de acoples de impedancias, siempre vamos a tener una conexión. Aquí me está hablando de una conexión entre dos elementos distintos. Por un lado me dice una línea de transmisión y por otro lado una carga. Pero como nosotros sabemos que este análisis se hace en la conexión de cualquier tipo de sistema, entonces usted puede hacer el tipo de análisis intercambiando de que por un lado está la línea de transmisión y por otro lado la carga. Digamos que estamos haciendo el análisis en el equipo de audio. Entonces pudiéramos decir, un equipo de audio tiene una impedancia de, no sé, 50, 75 ohmios, que se encuentra conectada a un parlante ahí vendría una impedancia N de diferente valor. Es decir, cuando esté analizando impedancias, siempre va a tener esta forma de problema, ¿sí? Un ejercicio de esta manera, es decir, estamos trabajando con un ejemplo general para cualquier tipo de análisis de impedancia. Entonces, ya que tenemos eso, ¿quién me recuerda el primer paso que hay que hacer para utilizar la carta de Smith? ¿Quién recuerda qué hay que hacer para usar la carta de Smith? Señalar los puntos, Inge. Trazar los puntos primero. Correcto, trazar los puntos. Antes de ello hay que hacer algo más. El señalar los puntos es el paso 2. Fíjense, si yo digo que tenemos ya no una carga de 30 más J 40 ohmios, sino tenemos 300 más J 500 ohmios, ¿dónde la representamos? Ustedes tienen a la mano su carta, de lo contrario pueden fijarse aquí. Fíjense, todos los valores numéricos internos de la carta de Smith no tienen esos valores. Máximo llega hasta 50. Hay un poquito más, pero ya es casi imperceptible, no se puede visualizar. Entonces, no nos sirve la carta de Smith para ello. Para que nos sirva, tenemos que hacer la
o el procedimiento de normalización. Ese es el primer paso. ¿Ok? Ese es el primer paso que debemos hacer. ¿Qué significa que se deba normalizar la impedancia? Todas las impedancias hay que normalizar, ¿no? ¿Cuál es la que debemos normalizar aquí? La impedancia de la carga, ¿sí? Entonces, la normalización nos genera una nueva impedancia llamada impedancia normalizada, con ese simbolito sobre la impedancia para diferenciarle de la impedancia que nos da el ejercicio. Y el único procedimiento es la división de la impedancia sobre la impedancia característica. Como estamos hablando de impedancia de carga, entonces vamos a hallar la impedancia normalizada de la carga y por lo tanto será la impedancia de la carga sobre la impedancia característica. ¿Ok? Eso significa, haciendo esa división me da aproximadamente 0,6 más J 0,8. ¿Ok? Como estamos dividiendo dos impedancias, la primera está medida en ohmios y la segunda también, se eliminan. Por lo tanto, la impedancia normalizada no tiene unidades de medida. ¿Correcto? Eso no olvidarse, por favor. Ahora, eso de forma matemática. ¿Cómo lo entendemos la normalización de las impedancias? Fíjense, vamos a hacer una grafiquita más acá abajo. Si nosotros le colocamos en el conjunto de valores de impedancias, es decir, podemos tener valores de impedancias muy pequeñas, 0, algo, hasta valores muy grandes, como vimos, en el orden de los 300 ohmios, 500 ohmios, kilo ohmios, mega ohmios, es decir, tenemos un sinnúmero de formas o de valores de las impedancias, que van desde aquí, que es el origen, hacia el infinito. La carta de Smith, a la hora de hacer la normalización, fíjense cómo tenemos nosotros valores muy pequeños, desde 0 hasta 50 ohmios. Gráficamente la tenemos por aquí, a nuestra carta de Smith. Cuando yo quiero utilizar valores más grandes, y por lo tanto debo normalizar, significa que estoy trasladando esa carta de Smith mucho más acá arriba y poniéndole a ese valor de impedancia al cual estemos normalizando justo en el centro de la carta de Smith. Por ejemplo, digamos que eso fue 50 ohmios. Si ahora mi impedancia es mucho más grande, está en el orden de los 300 a 500 ohmios, la normalización respecto a 50 ohmios quizás todavía no me alcance. Hágale cuenta, 300 para 50 me quedaría 30 para 5 a 6, ¿correcto? Digamos que ya es un valor aceptable. Pero si tenemos en el orden de los mega ohmios, entonces debemos hacer otra división más. Es decir, yo debo llevarle mi carta de Smith mucho más arriba, de manera que la impedancia de normalización se encuentra en el centro de la carta de Smith. Esta es mi impedancia de normalización, ¿sí? La impedancia característica. Esa es la que nosotros estamos llevándole al centro de la carta de Smith cada vez que hacemos el procedimiento de normalización. Dígame. Yo, ingeniero, una pregunta. Dígame. No le pude entender de dónde salió el 0,6 y 0,8, la división de qué valores. Si me podría ayudar con eso, por favor. Y ya. Es esto de aquí nada más. Es esto de aquí, ¿no? Es decir, estamos dividiendo 30 más J 40 ohmios. Aquí la J me dio sobre 50. Eso me da como resultado. Es decir, estoy aquí. Aquí me está dando la carga. Eso estoy dividiendo para este de acá, que es la carga, la impedancia característica.
Es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Listo. Entonces, dicho eso, significa que el valor de la impedancia característica se encuentra representado justo aquí, en el centro de la carta de Smith. ¿Ok? Por esa razón que acabamos de observar. Como ya tenemos ya el valor de la impedancia normalizada, ahora sí la representamos. Segundo paso, representación. ¿Ok? Vamos a representarlas entonces. Habíamos indicado que aquí tenemos una parte real resistiva y una parte imaginaria reactiva. Recordando además, dijimos que esta parte imaginaria puede tener dos naturalezas, un comportamiento inductivo o un comportamiento capacitivo, en dependencia del signo. En este caso tenemos un signo positivo, por lo tanto, esta reactancia realmente es una inductancia, ¿ok? Este 0,8 corresponde a una inductancia. Y por lo tanto, todos los valores inductivos o positivos, como usted quiera verlo, se encuentran representados desde la línea horizontal hacia arriba de la carta de Smith. De lo contrario, si es negativo, por lo tanto capacitivo, se encontraría de esa línea horizontal hacia abajo. ¿Claros? Entonces, aplicando ello, vamos a representarlos. Voy a utilizar la carta anterior para representar esa. Yo voy a utilizar esta que está mucho más grande, ¿sí? Para que podamos visualizarlo de mejor manera. Entonces tenemos una impedancia normalizada de 0,6 más J 0,8. Aquí no lo vemos, ¿ok? Vamos a representarlo. Bien, la primera parte, que es la parte real, 0,6. Aquí tenemos R y tenemos X. Dijimos que al inicio la carta de Smith se generaba con esas circunferencias de R constante y X constante, ¿correcto? Por lo tanto, ahí es donde debemos buscarlas. La parte real 0,6 debería corresponder a los círculos, fíjense, que se encuentran en este sentido, porque esos son los que se generaron a R constante. Entonces voy a ir buscando en los valores correspondientes. Aquí tengo 0, 0,1, 0,2, 0,3 y finalmente aquí tengo 0,6. Yo me quedo con la circunferencia, a mí me interesa toda la circunferencia de R 0,6. ¿Sí? Con toda la circunferencia. No le hago completa porque ya sabemos qué pasa con la parte imaginaria. La parte imaginaria es de signo positivo y por lo tanto solamente puedo encontrarla desde la mitad de la carta de Smith hacia arriba. No necesito utilizar la sección inferior. Por eso yo no le hago gráficamente hasta allá. ¿Ok? Entonces buscamos la parte imaginaria 0,8. Como es positiva, busco hacia arriba. 0,1, 0,2. Fíjense, hacia abajo también tenemos 0,1, 0,2. Pero recuerden que esto es cuando la reactancia es negativa, ¿no? Entonces busco, vengo, y este es 0,6, 0,7, 0,8. Me quedo con esa semicircunferencia 0,8. ¿Ok? Esto es una aproximación nada más. Y lo que me interesa es la intersección. Realmente nos quedamos con la intersección que es justo en este punto de aquí. ¿Sí estamos claros? Y hago una marca.
¿Dudas, preguntas? ¿Todo fácil? Una duda nada más, disculpe, Dígame. ingeniero. Esto, al ser una inductancia, se está representando hacia arriba en 0,8, ¿verdad? ¿Correcto? No tengo claro cuándo se representa hacia abajo. Eso es cuando es una capacitancia, tal vez. Cuando el comportamiento es capacitivo, ajá. ¿Y Sí, cómo sabemos eso? Solo por el signo nada más. Si aquí es positivo, usted sabe que este valor corresponde a una inductancia. Si este es sí, negativo, sabe que esto es una capacitancia. Y de por lo acuerdo. tanto, si es positivo, lo visualiza sobre la línea horizontal. Si es capacitivo, bajo la línea horizontal. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias. Bien, entonces nos quedamos con ese puntito de intersección. Para no equivocarme, yo voy a quitar esas curvas que acabo de hacer y me voy a quedar solamente con esa intersección, ¿correcto? Entonces sería 0,8, 0,6, justo aquí. Háganle ustedes también su marca correspondiente porque eso nos va a servir para el siguiente procedimiento. Entonces, eso ya para nosotros es la impedancia, ¿sí? Entonces, imagine, vamos a hacerle una práctica rapidita. Imaginemos que yo tengo una impedancia que se encuentra justo aquí. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí se ve? Justo aquí, ¿no? ¿Qué valor de impedancia tendría? Capacitivo. ¿Ya? ¿Cuál sería Es el valor de la impedancia en ese punto? 0,7. 0,7. ¿Qué más? Sería 0,2. A ver. 0,7 J02. Menos J02, Menos ¿correcto? J02, sí. Correcto, exacto. Sí, entonces facilito, ¿no? Si la tenemos por acá, ¿cuánto sería la impedancia? Aquí. No se ve la gráfica completa. Ya, 4 más. Es 4 menos J2. Sí. Correcto. 4 menos J2. Listo, ya con esto estamos bien. sí. Continuamos entonces. Continuamos con nuestro ejercicio. Dado esto, es decir, ya representada nuestra impedancia, que estaría aquí para que se visualice, le cambié de color. Empezamos con lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos decía, aquí, calcular el coeficiente de reflexión. Por nomenclatura, algunos le utilizan este símbolo, que es ρ, para el coeficiente de reflexión. Nosotros, en cambio, representábamos por un símbolo distinto, que ya no sé ni cómo se llama, ¿sí? Acuérdense, ese símbolo, ¿correcto? No hay que equivocarse, solamente es la nomenclatura. Vamos a hallar el coeficiente de reflexión. ¿Cómo lo hacemos? Solamente colocamos, trazamos una línea desde el centro de la carta, con nuestro punto de impedancias, ¿ok? Yo voy a tratar de hacerlo por acá. Incluso es más fácil, déjenme ver. A pulso nomás creo que va a ser más fácil. No. Para mí sí, pero para ustedes no le hagan al pulso. Trazamos esta línea, ¿correcto? Desde el centro, pasando por la impedancia, háganle cruzar la totalidad de la carta de Smith. Nos interesa para las siguientes aplicaciones. Listo. El coeficiente, como les había indicado, el coeficiente de reflexión
En nuestro caso nos genera algo parecido a esto de aquí. Dijimos que el coeficiente de reflexión tenía una parte real y una parte imaginaria con la que se generaba la carta de Smith. Pero fíjense, la forma en la cual se encuentra expresada está en forma rectangular. La carta de Smith nos entrega valores del coeficiente de reflexión en forma polar. Por lo tanto, tenemos que hallar el módulo del coeficiente de reflexión y el ángulo correspondiente. Así nos entrega la carta de Smith, ¿sí? Si después queremos utilizarla en forma rectangular, hacemos el procedimiento de transformación nada más. Y para ello ustedes pueden utilizar calculadora, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero la idea es encontrar los valores. Entonces, directamente nos vamos a la circunferencia que yo tengo de color rojo. Ustedes no sé qué color tengan. Si tienen esta misma, guíense por el color. Esa es la graduación de los 360 grados de la circunferencia, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo que nos corresponde a nosotros es directamente el ángulo que tiene ese valor. Entonces, cruzó justo, en mi caso, por 90 grados. Entonces, directamente, yo ya tengo el ángulo de mi coeficiente de reflexión, medido en grados. Así de fácil. Ahora tenemos que medir el módulo del coeficiente de reflexión. Hay diferentes maneras en dependencia del tipo de carta que esté utilizando. A mí me gusta, o yo les recomiendo más que todo, este primer procedimiento que vamos a utilizar, porque es muy general y puede ser medido en cualquier tipo de carta de Smith. Vamos a hallar ese módulo. Lo único que tenemos que hacer es medir la distancia desde el centro hacia el círculo más exterior. El radio de esta circunferencia necesitamos medir. Y por otro lado, medimos la distancia entre este centro de la carta y nuestra impedancia. ¿Estamos claros? Sí, o sea, hay que hacer dos mediciones en este caso. Dos mediciones. Hacia la circunferencia interior más cercana sería. Esta de aquí. Sí. Ya, bueno. Y la otra hacia la impedancia que tenemos de 0,8. Correcto, hacia la impedancia. Las dos distancias las relacionamos como una regla de 3. Si el valor mayor medido hasta aquí es igual a 1, ¿cuánto le corresponde este valor medido de aquí? Vamos a observarlo. Yo le voy a llamar a esta medida mayor, ¿correcto? Entonces, medida mayor corresponde a 1. A esta de aquí le voy a llamar medida menor. Entonces, la medida menor, ¿cuánto corresponde? Regla de 3 y hallamos X. Esa X le corresponde a nuestro módulo encontrado. Pero eso habría que hacer midiendo con una regla porque el 0,8 no representa obviamente la cantidad o la dimensión, más bien dicho, que hay en la línea, ¿verdad? Así es, hay que medirla con la regla. Ajá. Incluso yo recomiendo este procedimiento porque el tamaño de la carta de Smith que ustedes estén trabajando no corresponde con mi carta. Por lo tanto, las medidas que vayamos a tener cada uno van a ser distintas para estas medidas mayor y menor. Sin embargo, haciendo regla de 3, el resultado tiene que darnos aproximadamente igual a todos. Por eso yo recomiendo esta forma de medir. ¿Sí? Y eso significa que le sirve si su carta de Smith es pequeña, si es grande, si es mediana, de cualquier tamaño, eso le va a servir porque estamos haciendo una regla de 3. ¿Ok? ¿Claros? ¿Preguntas, dudas? Sí, está bastante claro, ingeniero. ¿Listo?
Ya, hallaránle numéricamente cuánto vale, por favor. Y vamos a continuar. Vamos a continuar con lo siguiente. ¿Qué decía el ejercicio? Vamos a Hay ver. un compañero que está escribiendo por chat, disculpe la molestia, que dice que no tiene algo claro Ya lo vamos a ver. antes de que continúe. Ya, gracias. Vamos a verle. ¿Listo? Sí, sigue escribiendo. Solamente había puesto que no tiene claro. Dígame su pregunta, señor Leo. ¿Cuál es su duda? Oh, no, yo no tenía preguntas, o sea, de ahí no Ah, sé. ya, no hay problema. Listo, entonces vamos a continuar. Con esto ya estaríamos solucionando el primer ítem o el primer pedido, ¿sí? Ya sabemos cómo calcular los coeficientes de reflexión, ¿sí? Vamos a calcular el ROE. El ROE, voy a eliminar esto. Para ello nos vamos a valer del compás, por favor. Entonces yo le voy a quitar esto porque ya lo hallamos, ¿no? Bien, la relación de onda estacionaria, o ROE, se halla de la siguiente manera. Fácil como lo siguiente. Utilizamos un compás con la abertura desde el centro hasta nuestra impedancia. Y trazamos la circunferencia. En mi caso no se puede hacerle más pequeño, me sale esa circunferencia, ¿sí? Pero ustedes con la abertura de la impedancia. Voy a tratar de hacerle más pequeña. Eso es. Ok, ahí me queda aproximadamente, ¿sí? Si van conmigo, ya les voy a ir preguntando ya. Dígame. ¿Cuánto usted le trazó esa circunferencia? Dijo de la medida de la impedancia. Sí, ajá, con el centro en el centro de la carta de Smith y abertura hacia la impedancia. Con ello sale la circunferencia. Listo. Aquí hay que aclarar que muchos autores a esta circunferencia le llaman circunferencia ROE, ¿sí? O circunferencia del ROE. Sin embargo, esta no es en sí la circunferencia de ROE. La circunferencia, o mejor dicho, el ROE, es la visualización de la circunferencia de R constante, significa de estas circunferencias que tenemos acá. Voy a cambiarle de color. De estas circunferencias, la que pase tangencialmente por esta circunferencia de color azul, ese es nuestro valor del ROE. ¿Sí estamos claros? Ahora, como no hace falta trazar esta circunferencia,
con la circunferencia de color azul es suficiente para determinar el valor del ROI. Por eso muchos le llaman a estas circunferencias o a la circunferencia de color azul, circunferencia de ROI. Sí, estamos aclarando lo que otros autores utilizan. Entonces, si se fijan, para nosotros la circunferencia tangencial a esa circunferencia de color azul está por aquí. Es esta circunferencia de aquí. Y esa es la que nos proporciona el valor del ROI. Entonces, fíjense, vamos observando estos valores y ¿cuál es el valor? Aproximadamente 2,9, digámosle así. O 2,95. ¿Ok? Así de simple, ese es el valor del ROE. Díganme, ¿preguntas, dudas? ¿Todo bien? Fácil, ¿no? Tengo punto de- una pregunta, disculpe, ingeniero. Dígame. Está pasando ahí 3, en realidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y usted dice 2,95. No sé si es porque no alcanzo a visualizar por tal vez un tema de Zoom, ¿Ya? pero no está pasando sobre el 3. A eso es a lo que se refiere, que está un poquito más afuera del 3. Y por Ajá. eso es 2,95. ¿Sí? Ajá, ajá. Ya, Sí, perfecto, solo es por gracias. eso. Justo eso, hay que hacer una observación. Las aproximaciones, recuerden que si se fijan hay una gran distancia entre los valores que se pueden visualizar en la carta de Smith. La aproximación que tiene la carta de Smith es muy buena y es suficiente para realizar estos ejercicios, ¿sí? Entonces, mientras mayor pueda hacer la aproximación usted, mucho mejor todavía. Entonces, en mi caso, digamos que es 2,95, por ahí más o menos le veo, ¿sí? Pero, por otro lado, es también porque mi circunferencia no estuvo bien realizada o sea, yo le moví, quizás por eso también me da ese valor. Ustedes véanle qué valor les da. Si les da 3, es 3 directamente, ¿sí? En mi caso, por la, las herramientas que estoy utilizando, quizás me da el valor de 2, yo diría que 95. ¿Ok? Que es muy aproximado a 3, que también nos sirve. Ahora, recordemos de esto. ¿Cuánto era el valor de ROE recomendado? Para Hasta 2. impedancias. Máximo Dígame. 2. Máximo 2. Ya, exacto. El óptimo 1,2. Correcto. El óptimo 1,2. Recuerden nuevamente, 1,2 es cuando las impedancias se encuentran acopladas. Aún así, aunque estén acopladas, siempre teníamos una señal reflejada. Y por lo tanto, cuando tenemos acoplamiento, el valor era 1,2. Entonces, si ya vemos que va incrementando, en este caso tenemos 2,95, ya sabemos que existe un desacople de impedancias y tenemos que hacer el procedimiento de acoplamiento. ¿Sí? Por eso es que nos sirve interpretar los resultados. Entonces, en este caso al menos, ya sabemos todo eso, ¿ok? Eso respecto al ROE. Además nos pide la impedancia de entrada a 0,5 veces lambda de la carga. ¿Qué significa eso? En muchas circunstancias les había indicado, es fácil realizar lo siguiente. Vamos a ver, yo voy a quitar esto. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Como nosotros debemos visualizarlo así, recuerden, siempre tienen que visualizarlo así en los acoples de impedancias. Este es nuestro modelo de análisis. Entonces, nosotros inicialmente estuvimos aquí, ¿ok? La carga, la impedancia de carga que fue representada en este punto, era justo en ese punto, ¿sí? Justo aquí, ¿ok? Ahora, yo puedo hallar la impedancia de entrada en la línea de transmisión. Acuérdense que la impedancia de entrada era un valor de impedancia distinto en cada punto de la línea de transmisión. Entonces, el ejercicio me dice,
desde ese punto de la carga, regrese poco a poco hasta el punto, es mejor dicho, regrese una distancia de 0,5 veces lambda y en ese punto, dígame cuál es el valor de la impedancia de entrada. ¿Sí? ¿En qué circunstancias nos puede ayudar? Como dijimos, si estamos hablando solo de líneas de transmisión, yo pudiera buscar el punto en el cual la impedancia sea el complejo conjugado de esta impedancia de carga y ya los dos elementos estarían acoplados, ¿sí? En esas circunstancias. En otras circunstancias es necesario hallar esa distancia o esas impedancias de entrada para representar el ROE, por ejemplo, la onda estacionaria, y así en circunstancias distintas, ¿sí? Entonces, eso es lo que me está indicando. Para que se entienda el ejercicio, vamos a cambiar ese 0,5. En vez de que yo halle a una distancia de 0,5, vamos a hallar a una distancia de 0,1 veces lambda, ¿sí? Necesitamos la impedancia a esa distancia. Para ello nos sirven los círculos más externos de color azul, en mi caso de color azul, ¿sí? Esos son los valores medidos, las longitudes medidas en valores de lambda, ¿sí? Entonces, desde donde nosotros tenemos, recuerden, me dice que desde este punto me mueva 0,1 veces lambda hacia atrás. Este movimiento me dice giren la carta de Smith en el sentido horario. Si por lo contrario me pidiera desde la fuente hacia la carga, el movimiento desde la fuente hacia la carga debería indicarme aquí el movimiento en sentido antihorario en estas dos circunferencias de color azul más externas. Inversamente proporcional. ¿Claros en eso? Claro. Listo. Ahora, desde aquí yo voy a ir contando, ¿sí? Cada partecita de estas vale 0,01, o perdón, 0,02, ¿sí? 0,002. Entonces, para mí se me hace más sencillo ir desde estos puntos hasta este punto. Si se fijan, desde aquí hasta acá hay una distancia de 0,01. Por lo tanto, hasta acá 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09 y 0,1, que es la distancia pedida. ¿Ok? Como empecé a contar desde acá, debí haber empezado desde acá, entonces regreso, ¿sí? Regreso 1, 2 y un poquito más. Entonces, desde aquí regreso 1, 2 y un poquito más. Y justo ahí pongo una marca. Vamos a colocar esta marca de acá. 1, 2 y aquí aproximadamente. ¿Sí estamos claros cómo medir eso? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trazar una línea entre el centro entre el centro y ese punto. Listo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Listo? El punto de intersección entre la línea y la circunferencia es nuestra impedancia a esa distancia. Así de simple. Este punto de aquí este punto, este de aquí, ¿dónde está? Este puntito de aquí es la intersección correspondiente a la impedancia medida a 0,1 veces lambda. ¿Ok? Entonces, ¿qué valor tendría?
2.45 más. ¿Ya? J, J1. J1, correcto, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Recuerden, la impedancia que estamos observando es la parte real, la circunferencia que pase por ese punto, o la más aproximada, y la otra circunferencia, la parte imaginaria, que sería esta de aquí. ¿Listo? Y con ello ya tenemos la impedancia a 0,1 veces lambda. Ahora, ¿por qué no hice a 0,5 veces lambda? Porque 0,5 veces lambda, si se dan el tiempito de ir contando, 0,5 es una vuelta completa. Por eso no le hice a 0,5 porque quedaba en el mismo punto, no se podía observar el resultado de la medida. Significa que en una vuelta completa de la carta de Smith, me estoy moviendo 0,5 veces hacia acá, 0,5 veces lambda, y en esa distancia la impedancia coincide con la impedancia de la carga. ¿Ok? Entonces, si yo le digo ya no a 0,5 a 0,1, sino a una vez lambda, ¿qué tendría que hacer? Dar 2 vueltas, girar 2 vueltas en la carta de Smith. Y eso ya tendría un movimiento físico de una vez lambda. ¿Claros ahí? Sí, el movimiento físico sería el mismo, pero Ajá, el valor cambiaría, aunque se representaría gráficamente ahí mismo. Eso es lo que entiendo. exacto, correcto. Bien, correcto, listo. Esa es la idea. Entonces, hasta ahí el ejercicio. No sé, alguna otra duda, alguna pregunta. Entonces, Una pregunta, ingeniero. ujú, Digamos en un ejemplo, si se diera unas 3 vueltas el punto de lambda y llegamos a toparnos en el mismo punto que acabamos de calcular, ujú. se mantiene esa misma valor de impedancia, no importa el número de vueltas que se dé. Así es. No importa. Si las vueltas son completas, si es un poquito más, si es un poquito menos, ya cambia como aquí vimos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, solamente hicimos un 0,1, ahí sí ya cambió. Este valor de impedancia, que es el de la carga, ya no es el mismo a esa distancia, es distinto. Pero si damos una vuelta completa, claro, coincide con el mismo valor de impedancia. Ajá, Gracias, ingeniero. ujú. Y con ello nosotros ya podemos hacer las interpretaciones correspondientes en cualquier tipo de software que usted pueda encontrar esta carta de Smith. En lo posterior, por ejemplo, yo les había indicado, pueden empezar a visualizar cómo se utiliza el software ADS. Incluso ya les adelanto, en la clase siguiente vamos a utilizar mmanagal. Por favor, tengan instalado en sus computadoras para ir trabajando a la par. Vamos a empezar ya con antenas básicas, simples, dipolos, monopolos, y utilizando mmanagal. Para ADS todavía queda tiempo, por lo que, pero sin embargo les pido ya vayan visualizando cómo se maneja, porque es mucho más extenso y no vamos Inge, a tener tiempo de utilizarlo en la clase como ejemplos o algo. Dígame. el M Managal, ese es para las simulaciones. ¿Sí? ¿Correcto? Eso, De la eso carta de vamos a Smith. utilizar. Dígame. A ver, usted dijo la M. Managar y la otra dijo AAFR. ADS. ADS, Advanced Design Systems, sí, algo así se llama. Esa es ya para las antenas de microcinta que vamos a hacerles en lo posterior todavía. Sin embargo, como les digo, el manejo es un poquito más complejo, por lo que les pido que vayan ya visualizando. mmanagal es muy básico, muy rápido, muy sencillo, por lo cual
van a poder utilizarlo sin problemas en la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, creo que ya vamos terminando con ello. Si no hay más preguntas, más dudas. Lo que nos queda es esto de aquí. Esto se queda como de tarea para ustedes, ¿correcto? Es muy similar al que acabamos de hacer. Son solamente unos cambios numéricos y creo que se pide una cosita más, es decir, una distancia, digamos que la impedancia de entrada a una distancia distinta a 0,5 y a 0,1. Esas son las diferencias, pero es el mismo ejercicio. Ahora, aquí tienen las facilidades que ustedes requieran. Es decir, pueden hacerlo a mano y realizar capturas es decir, fotografías y subirlo eso en un PDF o utilizar cualquier software que ustedes quieran. Si ustedes ponen Smith Chart en el buscador de internet, les sale un sinnúmero de simuladores. Vean cuál es mejor, cuál les gusta, cuál se apega a ustedes y si pueden utilizarlo, utilícenlo también. Yo no tengo ningún problema. Hagan capturas por cada uno de los pasos que vaya haciendo y esa sería la resolución de su tarea, ¿correcto? Ahora, lo que sí me interesa es que se vea paso a paso. Por lo que aquellos software que solamente ingresa datos, da un clic y le da la solución, eso no me sirve, por favor. Eso no está bien para esta tarea, para esta tarea. Para las demás aplicaciones quizás sea suficiente, ¿sí? Entonces, Hay para cómo hacer a esta, mano, pero también, disculpe. claro, también pueden hacerlo a mano, tal como hicimos hoy en la clase, y eso subirle con fotografías lo suficientemente claras y explicando asimismo paso a paso, ¿correcto? En la plataforma tienen un pequeño modelo de informe. Van a entregar esta tarea con ese modelo de informe, por favor. Ahí mismo están las especificaciones, las partes que tiene el informe, qué nomás poner en cada parte. Mientras más pequeño, mejor, ¿sí? Mientras más pequeño el informe, en esta ocasión, me interesa que sea pequeño el informe, ¿ok? Entonces, vamos a evaluar el modelo de informe y el ejercicio, ¿ok? ¿Preguntas, dudas? Inge, ¿eso le subiríamos en la semana 4? Semana 4, ajá, yo ya les hago una carpeta para que puedan subirlo. Ya, gracias. ¿Listo? ¿Cuándo podemos? Inge, Tienen tiempo suficiente, creo que les voy a dar una semana, no hay problema de eso. Gracias. Ujú, ¿ya? o sea, sí. Inge, una pregunta con respecto al ejercicio que está ahí, la frecuencia, ¿cómo interviene en este caso? La Yo frecuencia de 300 MHz. creo que no había una aplicación, pero, por ejemplo, si usted quiere hallar cuál es la distancia de 0,1 veces lambda, por ejemplo, puede utilizar la frecuencia para poder hallarlo. Creo que en este ejercicio no se pide, pero yo le puse por si acaso nada más. ¿Sí? Inge, tengo una consultita para Sí. usted. Lo que pasa, como se haber dado cuenta, yo me conecté tarde y acá yo no estoy en Quito, yo soy de Ambato. Y acá se me fue la luz en la mañana y no pude conectarme hasta la hora y tampoco tenía datos porque como hoy día es sábado y domingo no transita casi nada, entonces no pude hacer nada, Inge. No Ya. sé si podría ir en lo que es la asistencia. Ah, sí, bueno, no hay problema, ya les pongo. Los de la asistencia me avisan al final, ¿no? Ok, Para listo. ponerlos. Ujú, ya. Díganme, ¿alguna otra duda de la tarea, de la clase dada? No, realmente todo está muy claro. Yo sí me Mm, voy bastante satisfecho realmente con la explicación de todo. Bueno, muchas gracias. Sí, creo que con el ejemplo que ya nos dio, o sea, está un poquito más claro de algunos huecos que tenía. Ok, listo, gracias. Entonces, hagamos un repasito rápido, ¿sí? Si se le preguntaría esto, ¿qué es la carta de Smith? ¿Qué respondería? ¿Quién me puede ayudar? Se podría decir de cierta manera que la carta de Smith en este caso es un documento que nos puede ayudar a nosotros a realizar un cálculo de impedancias normalizadas para poder concluir el resultado del ROE y no sé qué otros datos más teníamos. Ya, correcto.
básicamente es para eso, para poder, Correcto. para sacar coeficiente de reflexión, por ejemplo. Ya, listo, sí, es decir, es una herramienta gráfica, ¿sí? Recuerden que por detrás tenemos un sinnúmero de fórmulas matemáticas, entonces todo eso nos está ahorrando. Entonces sería, como decía el compañero, es una herramienta gráfica que nos ayuda a disminuir el procedimiento matemático, pero que podemos obtener las mismas características que con esas fórmulas, ¿sí? Coeficiente de reflexión, impedancias, impedancia de entrada, acoples de impedancias y un sinnúmero de elementos más. Entonces, si se le pregunta cómo describiría las componentes de la gráfica de la carta de Smith, ¿qué me diría? Es decir, si yo le presento la carta de Smith, esta de aquí, y le digo, descríbame, ¿cómo lo describirían? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es lo que diríamos? ¿Qué observan ahí? Las circunferencias con las cuales se puede medir la impedancia normalizada. Obviamente bajo ciertas reglas, por ejemplo, depende de signos para saber si es que es inductivo o capacitivo. Correcto. El lado imaginario. También se puede saber que cada circunferencia corresponde a una constante R. Ya. Podríamos saber, ¿qué más podríamos saber con eso? Se me fue el nombre de las circunferencias externas que en realidad nos miden. A ver. ¿La de color rojo? No. Vamos a pedirle ayuda al señor Diego Valladares. Active, por favor, su audio. Dígame, ¿qué más podemos incrementar a lo que dijo su compañero? O sea, parece que ya dijo todo, al menos el compañero vizcaíno. Falta todavía, sí, podemos hablar algo más al respecto. Y no era el señor vizcaíno. No, sí dijo primero, dos compañeros hablaron. Bueno. ¿Qué más podemos indicar? No sé qué más podría indicar de esa pregunta. Señorita Calapaqui, ¿qué más podemos decir? Puede también las reactancias. Ya, las reactancias, ¿qué podemos decir de las reactancias? ¿Dónde están Los ahí componentes las reactancias? al lado derecho por arriba del origen, o sea, al lado positivo. Arriba, correcto. Reactancia positiva. Otra cosa, ingeniero, disculpe, la relación de onda estacionaria que se puede determinar con las otras circunferencias que tenemos. Correcto, la relación de onda estacionaria, gracias. No hay que olvidarse, las circunferencias más externas, la de color rojo, es la graduación en grados del ángulo del coeficiente de reflexión, ¿correcto? Y las otras circunferencias más externas son las distancias físicas de la línea de transmisión medidas en lambda, ¿correcto? Listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de problemas que se solucionan con el uso de la carta de Smith? ¿Qué problemas se solucionan en radiofrecuencia y en microondas? ¿Cuál es el problema que solucionamos en esta clase? Impedancia. Acoples de Las impedancias. Correcto, correcto, gracias. ¿Y cuáles, por lo tanto, son los tipos de acoples?
¿En serie y en paralelo? Ya, respecto a qué, teníamos dos de manera general. No se olviden de esta grafiquita. Los, Circuitos de resonantes y los de correcto, líneas de transmisión. correcto. Dentro de líneas de transmisión tenemos microcinta, bifilar. Dentro de bifilar, serie y paralelo. Y dentro de paralelo tenemos simple, doble y múltiple. ¿Ok? No olvidarse, por favor. Y finalmente, ¿cuáles son los recursos digitales? Bueno, esto ya se dio carta abierta, ¿sí? Ustedes pueden buscar cualquier recurso digital que se apegue más a sus necesidades o a sus observaciones en Internet, ¿correcto? Pueden Y buscarlo cualquiera que este, deseen. perdón, ¿y este M Managal nos ayuda también para eso? No, M-Managal solamente vamos a utilizarlo para las antenas. De acuerdo. Entonces, sin embargo, nos proporciona un resultado que internamente se debería utilizar la carta de Smith, sí. Entonces, para incorporar, para dar solución completa a las antenas en la clase siguiente, es que necesitaríamos el software adicional para la carta de Smith que ustedes vayan a utilizar. Entonces, Ahora hay algo que veo y es que este M Managal hay un software básico y también hay uno Pro. ¿ya? Está bien que trabajamos con el básico, necesitamos el Pro. No creo. Mejor dicho, yo no lo he visto. No sé si haya un costo respecto al Pro. Si es que ese tiene un costo, entonces no es tan necesario. Yo siempre he trabajado con el libre, el abierto, de manera que si ese no es el Pro, entonces no importa, podemos trabajar con ese software sin problema. De acuerdo, gracias. Ajá. Listo, entonces, como les dije, ya se quedó la tarea. Por favor, utilicen el modelo de informe que tenemos en la plataforma y con eso yo ya les habilito una carpeta. Inge, Dígame. ¿eso le hacemos a mano o también le podemos hacer en el programa que usted utiliza ahí? De cualquier forma, con que me pongan ahí paso a paso el procedimiento, no tengo ninguna dificultad. ¿Sí? Cualquier opción Ok. tiene a su favor. Listo. Entonces, por hoy yo les agradezco mucho. Nuevamente deseándoles lo mejor a cada uno de ustedes y a todos sus familiares, ¿sí? Me quedo Gracias. solamente con los de la lista para que para asignarles nada más. Muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, de igual Gracias, manera. Inge. Hasta Gracias. luego. Inge, pase bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias, ingeniero. Buena tarde. Pase bien. Inge, ¿me Dígame. escuchan? Sí. Sí me escuchan, que estoy teniendo, problemas, bastantes problemas con la conexión. Ya. Lo que les decía, traten de solucionar eso antes de que Pero, empiece clase. como usted me dijo que le... Uy, no, es de clase de problema que se están recortando. Casi que no lo entiendo. No. Eso ya es el problema del internet. Entre más cerca del mod estés o una buena conexión. Del internet del proveedor. No vale ni cable, ¿no? Con eso te digo todo. Está bastante bajito acá. Igual internet, pero bueno. le quería molestar. Lo que pasa es que como yo recién me matriculé, entonces quería molestarle a ver si podría enviarle yo los deberes anteriores a su correo electrónico o cómo podría proceder para hacer o para igualarme en los deberes y las tareas que se tenía pendientes de ingeniero. Ya vamos, ¿sí? Espérenme un ratito. Sí, era con respecto a eso, porque usted me dijo que le avisemos del final de la clase y ya. hay un programita de MATLAB que estaba ahí medio tratando de hacer para poder ver las ondas electromagnéticas planas y rectangulares de la clase anterior que habíamos visto. Ya. Entonces eso estaba haciendo en MATLAB, como una aplicación ahí, más o menos. Ya, espérenme un ratito. A ver, señor Leo ya está. ¿Quién más? Gracias, Inge. Ya, bueno. Sí, ¿quién más en lista?
Vamos a ver. Ya están todos. A ver, respecto a a las tareas, porque recién se han matriculado, ténganlo hecho, ¿sí? Ténganlo almacenado por ahícito, de manera que cuando ya lleguemos a la evaluación, y me parece que la siguiente, a ver, no, nos queda todavía. A la semana 7, sí, en la semana 7 que tenemos recuperaciones y cosas similares, ahí me entregan, ¿correcto? Entonces ténganle por favor hecho, no, para que en ese instante no se pongan a hacer recién. Y por otro lado, justifiquen su trabajo. Es decir, si la tarea era simple porque yo les di una semana a los demás compañeros, usted trate de incorporarle algo más. De manera que eso, o sea, a mí me interesa el interés que le ponen y además el ingenio que ustedes tienen para hacer este tipo de trabajos y lo que sea. Entonces, a la tarea indicada, traten de incorporarle algo más. Y eso lo tienen ahí guardado para que me entreguen en la semana 7, ¿correcto? Por otro lado, lo que me interesa es que los estudiantes vayan siempre mejorando. Por lo tanto, digamos que a usted le va bien en la evaluación de la semana 8. Entonces, sin importar la nota que le haya ido mal o lo que sea, como siempre les indico, yo simplemente le borro la nota mala y le pongo la mejor nota que le corresponde, ¿correcto? Entonces, hasta la semana 7 ténganle, igualense esas tareas y me entregan en la semana 7, ¿sí? Con respecto a las tareas, estaba viéndole, pero, o sea, de la semana 1, 2 y 3, no hay tarea, pero, o sea, de la semana 1 hay un cuestionario, ¿verdad? Y usted me dijo que eso Correcto. no podría Ajá. habilitar. Entonces me dijo que igual el otro cuestionario que dimos de la, creo, semana 3, creo, no me acuerdo, pero sí, debe ser la semana 3, porque fue de la anterior semana. Igual, o sea, mal no fue, pero más o menos. Entonces me dijo para presentarle, para recuperar la nota y hacer paso igual. Dijo que haga un programa en MATLAB y nos vayamos viendo ahí algo con respecto a la clase y eso. Entonces por eso era que yo me preocupé y comencé a realizar el programa porque no vale estar con paz. Claro, justo Entonces, eso. por eso yo realicé el programa. Sí, no hay problema. Entonces, como le indico, más bien traten de hacerle un trabajito un poquito más extenso, digámoslo así. Y en la semana 7 me presentan, ¿sí? Para poder recuperar esas notas, entonces. De todas maneras, sí, aún así le fue mal. Ahora, el señor Cáceres, que creo que recién se incorpora en esta clase, no estoy seguro. Sí, correcto, esta es la primera clase. Entonces, a usted sí tendría que habilitarle la evaluación. Es así, debo habilitarle. Y lo que pasa que no les he podido poner todavía los horarios de tutoría. Espero ya en este fin de semana incorporarles esos horarios y en horario de tutoría nos reunimos, yo le habilito rapidito y ejecuta su prueba, ¿sí? En ese aspecto. Correcto. Ya, Eso listo. nada más. Le agradezco Entonces, muchísimo. sí, ¿Nos va a habilitar de nuevo o no? solo al de la prueba nada más, solamente la prueba. O sea, de la semana 3. Ajá, correcto. Esa sí di yo. Claro, Sí. ajá, eso. Por ser prueba teórica es que necesito de ley habilitarle otra vez y tomarle esa prueba. Ajá, eso nada más. Y respecto a las tareas, igual señor Cáceres, o sea, respecto a las tareas, igual, si es que hay alguna tarea atrasada, hagamos lo mismo. Las tareas sí, vaya teniéndolas en algún lugar, de manera que en la semana 7 me entrega, ¿correcto? Eso nada más. Ingeniero, muchísimas ¿Ya? gracias por su apoyo. Eso era lo que quería que me ayude igual un poquito porque estoy haciendo el programa y estoy visualizando las líneas de transmisión en sentido del MATLAB en el Designer, ya que obviamente me está facilitando para no tener que programar los botones y todas las cajoneras y todo eso.
Lo tengo semi completo, pero sí quisiera que me ayude viéndole si voy por buen camino Ya. o hay algo que lo estoy haciendo mal, porque, o sea, para mí está bien, pero hay un poquito de detalles dentro del código de programación que mucho en PDFs y más o menos ahí estoy tratando, y más obviamente los conocimientos un poquito de programación que tenía para los for, los switch, los cases, que se hace para MATLAB. Casi que no le entiendo, se está cortando mucho. Sí, de todas maneras, igual podemos revisarle en tutorías, ¿sí? En el horario de tutorías que yo ya les Porfa, voy a que subir, podemos puede solucionar ayudar. alguna dificultad. Yo le, Ajá. yo le molestaría